Y bueno, esta obra surge de un concurso convocado por el Consejo Deliberante en el marco de los festejos del Bicentenario de la ciudad. Y justamente en ese momento lo que se trató de buscar fue una revisión histórica, digamos, libre, pero tratando de acercar a la escena de la representación de las imágenes personajes que tuvieron que ver con nuestra historia en Paraná. Para eso el Consejo Deliberante en su momento convocó a un jurado, como una comisión, para poder elegir, digamos, con un criterio amplio y sabio, quiénes serían esas personas que podían estar recordadas y homenajeadas en esta pintura. Y así fue. Se eligieron, digamos, 24 personajes, pero en realidad después la lista se sumaron otros, porque, digamos, es impensable hablar de Silvestre Beni y, digamos, de Uranga y no nombrar a Silvestre Beni. Y bueno, hay connotaciones que en la historia fueron llevadas por varias personas. Entonces, bueno, eso también fue un poco el trabajo mío, de qué manera se construía el relato y digamos, esta historia, ¿no es cierto?, estos personajes que nos llevan a un momento histórico concreto, tuvieran un escenario y tuvieran una representación acorde a ese momento que los recuerda. Y bueno, eso digamos, tiene un poquito que ver por esa razón. También la composición se dividió, son 8 paños, es un octógono, y cada uno de los paños está dedicado a uno de los ejes temáticos que fueron surgiendo: la cultura, el progreso, la inmigración, el momento fundante de la ciudad, nuestro momento político histórico con Urquiza, la llegada del túnel como un hito que de alguna manera nos marca para siempre como ciudad y como provincia, y la cultura desde sus hacedores, ¿no? Y también la comisión en algún momento, que lo dijo Carlitos Aciaín, y dice, bueno, no podemos circunscribirnos a una ciudad, porque Paraná fue también un centro de irradiación a la provincia, entonces tenemos que ser flexibles. Y así fue. Hay personajes que son de Nogoyá, que son de Gualeguay, que son de Concordia, bueno, son de todos lugares, porque realmente es muy difícil sustraerse caprichosamente a un grupo nada más que de paranaense, cuando la ciudad, digamos, tuvo en ese momento, como lo tiene ahora, una ida y vuelta, sobre todo en muchos aspectos, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de lo que pasó en 200 años en nuestra ciudad. Y le preguntamos también a Raúl González cómo es estructuralmente esta cúpula, porque de afuera uno no la puede observar. Es una especie de falsa cúpula, en realidad una construcción de mampostería que él nos explica bien, que tiene que ver mucho con la historia del propio edificio de la Municipalidad de Paraná, ideado, como ya hemos dicho en otros programas, por Santos Domínguez Benguria. Esto muestra una influencia en el constructor. Santos Domínguez y Benguria no era arquitecto, pero sí un constructor que forjó gran parte de la identidad arquitectónica de la ciudad de Paraná. Muestra la influencia en este edificio tanto de la arquitectura italiana como de la arquitectura francesa. Claro, estructuralmente, digamos, nosotros tenemos que ubicarnos en la historia de nuestro proceso de la arquitectura, no solamente en la Argentina y en el mundo, porque fue, digamos, el periodo de la arquitectura, digamos, el neoclásico, luego vino ese periodo liberal y después vino el periodo señorial, y a partir de ahí, tanto en la arquitectura pública o privada, se construyeron, digamos, todos los patrimonios que nosotros hoy tenemos, desde la catedral, la casa de gobierno y los distintos espacios públicos y las casas privadas, ¿no? Muchas de ellas desaparecidas, lamentablemente. Este edificio está, digamos, inscripto dentro de ese momento histórico inaugurado por Racedo en nuestra provincia. Y Santos Domínguez y Benguria es un personaje central porque sin ser arquitecto no solamente diseña el Palacio Municipal, diseña el escudo, y hace distintos aportes de la arquitectura en nuestra ciudad. Bueno, esta es obra de él y es, digamos, una caja muraria que trata, digamos, de tener una cita con los elementos clásicos de la arquitectura.
Por eso encontramos elementos franceses y elementos italianizantes al mismo tiempo. La estructura y el orden, como está planteada, ¿no es cierto?, la construcción del edificio, responde a un estilo italiano. Y el empaque, por decirlo, busca acercarse a lo francés. Y bueno, la representación, digamos, de la bóveda era uno de los elementos. O sea, nosotros ya no construimos con bovedillas y piedras, ¿no es cierto?, acantonadas, sino que se trata de representar. Por eso el lugar donde, digamos, yo voy a pintar era una construcción de una carpintería, de un artesonado de carpintería muy bien hecho, con un lucido de yeso como superficie. Y el proceso de restauración del recinto no se trató solo de pintar esta obra de arte en la cúpula, sino un trabajo completo que tiene que ver con una reforma integral para darle valor, el valor histórico y arquitectónico que tiene que tener el Concejo Deliberante, el recinto donde se tratan las ordenanzas municipales de la ciudad de Paraná. En esto nos vamos a centrar ahora en esta parte de la charla con el artista plástico Raúl González. Bueno, surge el tema de que el recinto en realidad nunca había sido pintado. Siempre había sido pintado, pero pintado, digamos, no con respecto al empaque y al estilo y a la importancia y al rol de este recinto. Entonces, bueno, surgió la idea de poderlo también restaurar, así que a la par que se ejecutaban las obras de la pintura, teníamos andamios ubicados, se realizaron, por ejemplo, el retiro de las pinturas y se volvieron las puertas a su estado natural, se hizo un hidrolaqueado completo de los pisos, se retiró hasta el sustrato todas las pinturas existentes, que eran más o menos 8 capas, y yo te contaba hace un ratito un dato curioso que guardé en un sobrecito, los colores que fuimos sacando en las intercapas hasta llegar al revoque, y uno de ellos era un azul pero muy fuerte, ni la bandera lo tiene. Así que bueno, fue realmente un procedimiento re lindo, muy divertido, porque además poder trabajar integralmente, jugar con los colores, a los nervios de la bóveda, por ejemplo, se hizo un dorado, porque consideramos que es el destaque justamente para los cuales originariamente se pensaba en este tipo de elementos ornamentales. Y bueno, la obra se concluyó y se inauguró hace ya casi 2 años, ¿no? El cura Montiel, por ejemplo, es el que inaugura el primer paño que está justamente en el ingreso cuando la gente o el público ingresa a la sala, representa el primer lugar y marca de alguna manera un hito fundante, ¿no? Cuando los primeros asentamientos de los pobladores de la ciudad, de aquella villa del Paraná, comenzaron a instalarse, hubo un trabajo con los habitantes originarios de las tierras. Y ese fue un trabajo memorable de Montiel, del cura Montiel, que hizo. Entonces yo, digamos, un poco utilizo eso y hago una ambientación. Después tenemos el otro momento, que es el momento político, concretamente el reordenamiento político, no solamente de nuestra provincia, sino de la nación, con Justo José de Urquiza como un eje, ¿no es cierto?, importante, con su rol en relación a la redacción de la primera Constitución. Y, digamos, por eso está representado, después lo vamos a ver, hay un pasaje hacia digamos, los pobladores ya de la ciudad de San Miguel, y la villa de San Miguel, con la inmigración, con los negros del tambor y el barrio que, ¿no es cierto?, que nosotros constantemente tratamos de reflotar como historia rica en contenidos y en historia. Luego pasamos al momento de la inmigración, que fue el otro hito, ¿no es cierto?, que entre 1800 y 1900 marcó el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo comercial, humano, social, arquitectónico. Por esa razón yo lo pongo, es decir, aparecen personajes vinculados a los planos y a la construcción de la fisonomía de nuestra ciudad. Y Borgo Velo, que fue un constructor importante, digamos que es una persona, digamos, que tuvo que ver con este crecimiento de la ciudad colonial a la ciudad, ¿no es cierto?, de la arquitectura liberal o la señorial de todas las residencias, que él tiene que ver con eso, aparece en primer plano con los planos de la catedral, y luego pasamos al túnel subfluvial,
con el encuentro político que selló de alguna manera el compromiso para la construcción del túnel, que lo lleva adelante Uranga con Silvestre Bénix. En realidad, en todo esto hay una historia transversal que es una aproximación a la historia desde la temporalidad. Es decir, cuando, digamos, justamente eso es confiarle un poco a la plástica y a la pintura, su lenguaje, su capacidad de podernos relatar y podernos llevar hacia la comprensión o la cita, pero desde un tiempo improbable, ¿no? Realmente, si cronológicamente nos ponemos a verlo. Pero, digamos, eso también le otorga esa facilidad para la lectura. Cuando hablamos del túnel subfluvial, yo creo que también vemos una transparencia hoy, digamos, a muchísimos años de ese momento histórico, vemos en transparencia, si hacemos el ejercicio, todo lo que significó el cambio de nuestra ciudad y el encuentro con la Argentina y el encuentro y el desarrollo comercial. Y bueno, eso intento mostrar en la pintura. Es decir, hay un cielo, en vez de un tubo cerrado, y un cielo que se abre con las estructuras de hormigón y que deja ver cómo digamos, desde un lugar paisajístico se va construyendo una urbe y sus pobladores van encontrando, ¿no es cierto?, su ubicación en los distintos desarrollos. Y continuamos analizando el contenido de esta obra de la cúpula del Consejo Deliberante, del recinto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, donde hay plasmados diferentes aspectos de la historia de la ciudad en estos 200 años. Y por ahí un punto interesante de esta historia que trata de realizar el artista Raúl González, entre las figuras podemos ver a dos exintendentes, el último intendente antes de la última dictadura militar y el primer intendente de la restauración democrática, como es Esparza y Humberto Barisco padre, recorriendo juntos una Paraná del futuro, un intendente justicialista, un intendente de origen radical que van juntos, porque eran amigos, y viendo cómo crece la ciudad a lo largo de los años. Distintos aspectos interesantes y detalles que encontramos detrás de esta obra del artista Raúl González en la cúpula del Consejo Deliberante de la ciudad. También dentro de esta ficción, ¿no es cierto?, donde digamos, la comisión decide, bueno, si tenemos que enfocar nuestro periodo de la política contemporánea, tenemos que hablar del último intendente, ¿no es cierto?, democrático y el primer intendente democrático. Y como eran amigos entre sí, como me lo dijo la mamá del intendente, eran amigos. Esparza y Barisco se visitaban asiduamente, entonces compartían ideas. Entonces yo los hago recorriendo en este uso, digamos, en el empleo de la ficción, los hago recorriendo una Paraná más actual, cruzando la calle Monte Casero, digamos, rumbo al huerto, caminando y viendo, digamos, asistiendo a la transformación de la ciudad. Tenemos el otro paño vinculado a la cultura, donde aparece don Juan L., o sea, Gloria Montoya, Celia Schneider, Tejero Martínez. Hay una cantidad de personajes que fueron, digamos, que están dentro del relato de nuestra historia, quizás más íntima de la ciudad, ¿no? Pero siempre, digamos, de alguna forma, Celia Schneider es el personaje más reciente nuestro, ¿no? Y luego tenemos la educación, ¿no es cierto?, que es una ambientación situada en el Parque Urquiza, que justamente tiene que ver con eso, ¿no?, con nuestro lugar, a ver, que une la topografía de nuestras barrancas con el esfuerzo y el trabajo, ¿no es cierto?, y que nos enorgullece. Entonces, como escenario, yo se lo dedico a la cultura. Y queremos hacer, un poco estábamos hablando recientemente, de hacer un catálogo con figuras para poder difundir. Acá se pintaron 240 figuras. O sea, hay una cita aproximada en total de 240 personajes. Entonces aparece el manicero de nuestro Parque Urquiza, que es un personaje totalmente anecdótico. Aparecen personajes, porque digamos, la ciudad, el paisaje está lleno de gente, el puerto. Entonces, bueno, se pintaron 240 figuras, de los cuales, de las 24 que me había originalmente pedido,
llegaron a 30, 30 y algo. Bueno, la idea es un poquito es hacer un resumen de todo eso, ponerlos en una lista y que se conozcan un poco más detenidamente.